箱売りお嬢様だよな。慣れないうちはこんなもんか。Este protagonista es realmente increíble. A plena luz del día. Se atreve a bromear públicamente con una chica linda. La chica de pelo blanco a un lado finalmente no pudo seguir mirando. Actuó y mandó a volar al protagonista. Con un chapuzón, él cayó en el estanque. Sin embargo, las dos chicas nunca habrían imaginado, ni por asomo, que su instructor a tiempo parcial era precisamente aquel pervertido que encontraron en el camino. Lo que es más indignante es que, como instructor, también llegara tarde. No bastaba con llegar tarde, sino que además estaba sin energía durante la clase. Luego, el protagonista escribió 2 letras grandes en la pizarra, autoestudio, y después se quedó profundamente dormido sobre el podio, dejando a todos los estudiantes increíblemente sorprendidos. Después de un momento, el protagonista comenzó a garabatear en la pizarra. Sus trazos eran tan torcidos que ni él mismo podía entenderlos. Ante las preguntas de los estudiantes, el protagonista tampoco sabía las respuestas. La chica de pelo blanco, no pudiendo aguantar más, estalló en el acto. Criticó en voz alta al protagonista diciendo que, como instructor, tiene la responsabilidad de resolver las dudas de los alumnos. Sin embargo, el protagonista les dijo a los estudiantes que buscaran la información por su cuenta. En lugar de dejar que él buscara la información, es más conveniente y ahorra más tiempo hacerlo uno mismo. それじゃあ調べん、お。じゃ、今日はここまで。Durante el tiempo de descanso, el protagonista incluso dio una patada abriendo de un golpe la puerta del vestidor de las chicas y les dijo a todos que no se asustaran. Para luego declarar descaradamente que, de todos modos, iba a recibir una paliza. Así que entre echar un vistazo o mirar fijamente. Por supuesto eligió lo segundo. Al comer, el protagonista se coló nuevamente en la misma mesa que la chica de pelo blanco. Y su actitud relajada y despreocupada la enfureció. Sin embargo, la chica de pelo rubio pensó que él era bastante interesante y, sin mostrar rechazo, comió una cucharada de los frijoles del protagonista. En ese momento, el protagonista notó la pequeña cantidad de comida de la chica de pelo blanco y sintió curiosidad por si ella podría quedar satisfecha con eso. Pero ella le respondió de muy mal humor. "わかってるって。お前も食いたかったんだろ?この癒しんぼめ。代わりにそっちもよこせ。El segundo día, el protagonista estaba tan decaído como siempre y volvió a poner 2 grandes letras de estudio autónomo en la pizarra. Finalmente, la chica de pelo blanco estalló y decidió usar la influencia de su familia, amenazando con informar a su padre para obligar al protagonista a dar clases seriamente. Sin embargo, para su sorpresa, el protagonista deseaba que ella hiciera eso para poder renunciar. Una actitud que enfureció por completo a la chica, quien le arrojó violentamente el guante a la cara ante el asombro de los compañeros. Siendo la primera vez que un estudiante desafiaba a un profesor. Si la chica de pelo blanco ganaba, el protagonista tendría que dar clase en serio. De lo contrario, si ganaba él, ella aceptaría cualquier condición. Por la noche, todos se reunieron curiosos por el ganador, aunque nadie creía que un estudiante pudiera vencer a un profesor, especialmente porque el protagonista mantenía su indiferencia mientras ella temblaba de nervios. Sin más preámbulos, comenzó la batalla. Ella lanzó primero un impacto bolt, pero ante este ataque, el protagonista no se esquivó en absoluto y esbozó una leve sonrisa, como si tuviera todo bajo control. Para salvar su honor, Glenn cambió temporalmente las reglas a un mejor de 3, pero incluso intentando engañar al oponente diciendo que había un platillo volante en el cielo. Terminó siendo golpeado primero. Estos fracasos consecutivos hacen dudar si Glenn realmente sabe usar la magia. Originalmente, Sistine debería haber ganado este duelo, pero Glenn se comportó como un sinvergüenza, afirmando no recordar ninguna promesa y huyendo descaradamente. En ese momento, Sistine no sabía que mañana sin duda vería a Glenn con otros ojos. No hay que temer a un estudiante malo, sino a un profesor pervertido. El protagonista acababa de recibir una bofetada de su estudiante, pero al segundo siguiente. Increíblemente quería casarse con la chica. Resulta que justo antes, la chica planeaba pedirle consejo a Glenn, pero Sistine la detuvo burlándose de que él no entendía nada de magia. Esta chica, que adora profundamente la magia, cree que es el único medio para llevar a la humanidad hacia la eternidad. Sin embargo, esto fue negado por Glenn. Él argumentó que, comparada con la medicina, la agricultura o la arquitectura, la magia no solo no tiene, por lo que no entiende por qué tanta gente estudia algo que no sirve para nada más que para matar.
al escuchar que lo que ella adoraba estaba siendo mancillado. Al segundo siguiente, una sonora bofetada impactó con fuerza en el rostro de Glenn. Algo que siempre fallaba. Justo cuando Rumia planeaba rendirse, Glenn lo que Sistine prometió convertirse en una maga mejor que él para resolver ese secreto. A la mañana siguiente, ante el asombro de todos, Glenn se tiró. Ante el asombro de la multitud, Glenn demostró la diversidad de la magia cambiando la longitud de los cánticos o los objetos. Las clases de Glenn no solo eran interesantes sino también muy vívidas. Por lo que su influencia creció rápidamente e incluso algunos estudiantes querían de la reina, una verdadera princesa, y afirmaron haber acabado con Glenn, al ver el rostro joven de la chica. El hombre sonrió malvadamente y justo cuando sus intentos. Resultó que la carta de tarot, The Fool, en la mano de Glenn podía bloquear toda la magia a su alrededor como un Glenn podía ganar fácilmente. Hace creer que un mago como Glenn supiera usar técnicas de combate militar del imperio. Para encontrar a Rumia, Glenn decidió interrogar al secuestrador. Y en ese momento el tatuaje del hombre atrajo su atención. Tras informar a Celica sobre la invasión de la academia, supo que los atacantes eran de la Asociación de Magia Celestial, la fuerza maligna más grande del imperio. Como Celica no estaba en el país, antes de colgar solo pudo decirle a Glenn que no muriera. De reloj negro. Primero ejecutaron al secuestrador fallido y luego fueron a por el grupo de Glenn. Estos esqueletos no solo eran muy resistentes sino también poderosos. Obligando, decidió quedarse a entretenerlos mientras Sistine aprovechaba el tiempo para preparar un gran círculo de torbellino. Aunque era su primera vez con un círculo tan grande y no estaba segura. Sistine no se permitió fallar por la confianza que Glenn le dio y preparó la magia. La magia se lanzó bajo las órdenes de Glenn. Pero ese viento no bastaba para derribar, pero ella se había quedado sin maná. Así que concluyó que solo quedaba una opción: vender a su compañera. Tras despedir a Gata Blanca, aunque tenía la carta de The Fool, esta no servía de nada contra una magia ya activada, y más cuando el oponente usaba una espada sagrada. Después de divertirse lo suficiente, el hombre decidió no perder pesado mientras seguía cantando hechizos sin parar. Al mismo tiempo, Gata Blanca recobró el sentido justo a tiempo. Resultó que en el momento en que Glenn la empujó, comprendió vagamente que él lo hacía para ganar tiempo. Tras recuperar su mana, Gata Blanca activó su magia para invalidar la espada sagrada y Glenn tomó la espada para atravesar al hombre. Después de dos grandes batallas, las heridas de Glenn eran muy graves, pero como aún no había rescatado a Rumia, no quería rendirse así. Al despertar, descubrió que fue Gata Blanca quien agotó su magia para salvarlo. Tras recuperarse, Glenn encontró con éxito a Rumia, y en ese momento apareció el cerebro final tras todo esto. Glenn no pensaba perder el tiempo hablando y quería terminar rápido. Pero el oponente ya lo había previsto y colocó secretamente un círculo mágico en Rumia, amenazando con volar toda la academia. Por cierto, si lo mataban, el círculo se activaría de inmediato. Ante este dilema, Glenn se quitó el guante y se hizo un corte en la muñeca, queriendo romper el círculo a la fuerza mientras la sangre brotaba. No esperaba que esta fuera solo una de las 5 capas del círculo, si realmente las rompía todas, Glenn moriría por la pérdida de sangre. Rumia no entendía por qué Glenn llegaba a tal extremo, y por boca de él supo que antes anhelaba ser un mago justo, pero tras vivir demasiadas masacres, empezó a dudar de la magia, hasta que las conoció a ambas y comprendió que, en realidad, siempre había amado la magia de principio a fin. Justo cuando quedaba la última capa del círculo, Glenn cayó en un charco de sangre. Rumia ignoró la prohibición del círculo y lo atravesó a la fuerza para transferir todo su poder a Glenn. Tras ser bautizado por la luz sagrada, el maná en el cuerpo de Glenn surgió de repente. Se dice que los usuarios de habilidades especiales pueden activar el maná de quien tocan. Y Rumia es precisamente una de ellas. Pronto se rompió el último círculo y una luz dorada brilló en todo el imperio, cuando Gata Blanca llegó. El hombre ya había sido derrotado y Glenn dormía en el regazo de Rumia. A raíz de esto, Glenn supo que Rumia era la princesa del imperio, pero fue blanco de asesinatos secretos porque su habilidad especial podía derrocar al país. Al mismo tiempo, Glenn decidió quedarse como profesor. Después de todo, tenía a 2 alumnas muy lindas. ¿Qué se siente tener una madre adoptiva millonaria? Para seguir viviendo de ella, el protagonista usó la técnica de arrodillarse. Pero esta vez Celica lo rechazó porque no quería mantener a un bebé gigante para siempre. Como ya era tan pobre que no tenía ni para comer, el subdirector, viéndolo tan miserable, le informó que si su clase ganaba la competencia de magia, recibiría un premio en efectivo. Resultó que ayer, tras saber que Rumia vivía, la reina quiso visitarla en la academia, pero debido a su estatus, usó la competencia de magia como fachada. La competencia empezaría la próxima semana, para reunir participantes. Ambos empezaron a reclutar temprano, pero nadie quería ir porque todos pensaban que perderían y no querían hacer el ridículo frente a la reina. Justo cuando no sabían qué hacer, apareció Glenn. Tras enterarse de que los compañeros no querían participar en la competencia, este profesor, siempre tan despreocupado, prometió de repente que guiaría a todos hacia la victoria. Bajo la distribución racional de Glenn, no solo todos participaron en la competencia, sino que cada uno fue asignado al área en la que mejor se desempeñaba. Resultó que Glenn siempre se había preocupado por todos. Esta fue la primera vez que las 2 chicas lo vieron con otros ojos. Ellas no sabían que, en realidad, Glenn hacía esto por el premio en efectivo.
Al mismo tiempo, el chico de gafas a su lado informó que, según la costumbre de la academia, normalmente las otras clases dejan que una parte de los estudiantes con excelentes calificaciones participen para aumentar las probabilidades de ganar. Glenn se dio cuenta de repente. Si era así, estaba un paso más cerca del dinero del premio. Sin embargo, esto fue rechazado por Sistine. Ella creía que la razón por la que Glenn dejaba que todos participaran era porque quería que cada uno progresara. La interrupción repentina de Sistine hizo que Glenn sintiera una presión enorme de inmediato. Esa tarde, durante el entrenamiento, surgió una disputa entre la clase 1 y la clase 2 debido a la distribución del campo. Y este hombre de gafas era precisamente el profesor de la clase 1. Harley le dijo a Glenn que se llevara a la clase 2 a entrenar a otra parte. Después de todo, los recursos no están destinados a los malos estudiantes. Al escuchar que sus alumnos eran insultados, ¿quién podría aguantarlo? Glenn, en un arrebato, apostó de inmediato con Harley 3 meses de su salario a que su clase 2 ganaría. Aunque dicen que no hay que temer 10.000 veces, sino una sola vez, al ver las miradas de los estudiantes puestas en él, Glenn no tuvo más remedio que seguir adelante. Harley aceptó. Lo que empezó como un comentario casual terminó siendo tomado en serio por el oponente. Glenn planeaba usar de nuevo su técnica especial de arrodillarse y suplicar para retirar la apuesta. Pero en ese momento apareció repentinamente Sistine. Ella afirmó que Glenn nunca sería un desertor y que definitivamente guiaría a todos a la victoria. Ante esta situación de humillación de la que era difícil retroceder, arrepentirse era imposible. En los días siguientes, Glenn cambió su actitud y enseñó con total seriedad. Esa noche, al pensar que mañana aparecería la reina, Rumia se sintió muy inquieta. Un recuerdo doloroso surgió en su mente. En aquel entonces fue abandonada por su madre y un mago justo salvó su vida. No entendía por qué su madre la había abandonado. Pero afortunadamente fue adoptada después por los padres de Sistine y tuvo la vida feliz que tiene ahora. El tiempo pasó rápido hasta el día de la competencia, tras el discurso de la reina. Comenzó oficialmente el festival de magia. En ese momento, el collar que llevaba la reina atrajo la atención de Rumia. La primera prueba era el enfrentamiento espiritual, y Glenn envió a Rumia a la batalla. Al ver a la pequeña Rumia a su lado, el pelirrojo le dijo que se rindiera pronto. Sin embargo, Rumia no retrocedió, sino que afirmó con confianza que ganaría, pues tenía detrás la confianza de su profesor y sus compañeros. La primera parte de la prueba era la hipnosis. El mago activaba la hipnosis mientras los concursantes usaban magia para resistir. Y aquellos con estudios deficientes serían eliminados primero. No obstante, cuando el mago vio a la adorable Rumia, comenzó a volverse pervertido, agitando la lengua locamente mientras activaba magia de encanto. Una presencia asquerosa incluso para los estándares del anime. Pronto solo quedaron Rumia y el pelirrojo. Como últimos supervivientes, el mago activó Destrucción Espiritual, una magia que destruye el pensamiento y deja al oponente en un estado de estupor. Para sorpresa de todos, ambos resistieron. La fortaleza de Rumia hizo que incluso el pelirrojo sintiera admiración. De inmediato, el mago aumentó la intensidad y Rumia cayó de rodillas, pero aún así no tenía intención de rendirse. En ese momento apareció Glenn y se rindió por ella. Para él, haber resistido ante un oponente tan fuerte ya era algo increíble. Fue hasta la entrevista post-combate cuando se descubrió que el pelirrojo había perdido el conocimiento hacía mucho tiempo. Esto significaba que Rumia había ganado la competencia. Al ver a su hija brillar en el escenario, la reina se sintió muy conmovida. Celica, a su lado, lo notó y sugirió a la reina que fuera a ver a Rumia. En ese instante, Glenn aún no sabía que el desastre estaba a punto de llegar. Al ver a los dos empapados de sudor en el pequeño bosque. Estoy seguro de que tú, frente a la pantalla, te has quedado boquiabierto, pero en realidad, ambos están practicando boxeo. Este método de entrenamiento es único. Resulta que hoy, para mejorar el poder mágico de Sistine, Glenn le realizó un entrenamiento especial. Estar tan activo desde temprano dejó a Glenn muy agotado. Justo cuando los tres se preparaban para ir a la academia, una joven salió de repente por detrás y de inmediato blandió una gran espada con fuerza hacia ellos. Afortunadamente, Glenn reaccionó a tiempo. Esta chica con cara de despistada pensó que esta era la mejor forma de saludar tras un largo tiempo sin ver a su compañero de armas. Mientras los dos estaban confundidos, Glenn explicó. Resulta que la reina, para proteger a Rumia, envió a RL para servir como guardaespaldas. Aunque sabía que enviarían a alguien, no esperaba que fuera precisamente RL. Como miembro del cuerpo de magos imperiales, el cerebro de RL no funciona muy bien. Para evitar que ella revelara su identidad, Glenn tuvo que reparar su cerebro de antemano. Este es el primer día de RL tras transferirse a la escuela. Al ver su expresión adorable y distraída, los chicos se emocionaron de inmediato. Cuando llegó el turno de presentarse, a pesar de que Glenn acababa de advertirle, casi revela su identidad. Sin otra opción, Glenn tuvo que actuar como un padre amable. Al mismo tiempo, al ver que ambos eran muy cercanos, los compañeros quisieron saber qué relación tenían. Antes de que Glenn pudiera explicarlo, la joven declaró de inmediato que Glenn era su único. En cuanto dijo esto, todos se quedaron atónitos, incluso Sistine estaba muy impactada.
Hoy la clase es de práctica mágica. A través del control de la magia, Sistine logró golpear al muñeco. Ante los elogios de Glenn, ella se mostró muy tímida. Luego fue el turno de RL. Como su rival en el amor, Sistine tenía mucha curiosidad por la fuerza de RL. Sorprendentemente, tras varios disparos de balas mágicas, RL no logró golpear al muñeco. Viendo que solo le quedaba una última oportunidad, y tras enterarse de que no era obligatorio usar magia para golpear al muñeco, ella utilizó un hechizo militar para convocar una espada mágica frente a todos. Con solo un movimiento, el muñeco explotó al instante. Sin embargo, debido a la gran fuerza de RL, ya nadie se atrevía a acercarse a ella. Solo Rumia y Sistine se quedaron a su lado. Bajo la guía de ambas, RL fue al comedor. Un pastel de fresa cercano captó su atención. Como era su primera vez, RL empezó a devorarlo. Al ver a RL actuando como una niña, Sistine bajó la guardia. Pronto, con la ayuda de las dos, y tras comprender que RL no cortaría a la gente al azar, los compañeros quisieron conocerla. Parecía que la preocupación era claramente innecesaria. Temprano esta mañana, debido a un viaje escolar, Glenn decidió llevar a todos a la playa. La razón por la que eligió la playa fue, en realidad, para darse un taco de ojo. Al ser la playa, los trajes de baño eran imprescindibles. Mientras las chicas paseaban, un hombre de aspecto sospechoso se acercó a hablarles. Cuando Glenn alejó a las chicas, rápidamente adivinó la identidad del sujeto. Como miembro del cuerpo de magos imperiales, Albert advirtió amablemente a Glenn que tuviera mucho cuidado con RL, ya que ella es un arma asesina sin emociones. Al ver a las chicas con ropa ligera, los chicos estaban profundamente agradecidos con Glenn. Tras terminar el día en la playa, llegó el anochecer. Los chicos planearon colarse en el dormitorio de las chicas para dejar un recuerdo brillante de su juventud. Pero, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y Glenn ya lo había previsto. A pesar de la interferencia de Glenn, ellos no planeaban rendirse. Al ver a Glenn peleando con los chicos, fue la primera vez que RL vio a Glenn tan feliz, ya que en el pasado él estaba extremadamente deprimido. A medianoche, RL buscó a Glenn en secreto. Ella no entendía por qué Glenn dejó el cuerpo de magos imperiales y la abandonó. Quería que Glenn volviera a su lado. Glenn esperaba que RL pudiera, como su hermano deseaba, aprender a encontrar el significado de la vida. En cuanto dijo esto, la joven estalló emocionalmente. Ella culpó de todo a Rumia y Sistine, creyendo que ellas le habían robado a Glenn. Si ella no podía tenerlo, entonces lo destruiría. Esa noche, Sistine regresó a su habitación y, para su sorpresa, Rumia yacía en un charco de sangre. Si no puedo tenerlo, lo destruyo. Es la forma de venganza más extrema que he visto. La chica primero apuñaló al protagonista por la espalda y luego acabó personalmente con el ser querido del protagonista. Al ver a Rumia en el charco de sangre, Sistine nunca imaginó que esa adorable RL fuera en realidad la legendaria asesina. Debido al abandono de Glenn, RL estuvo muy distraída durante el camino. De repente, tropezó y cayó con fuerza. Al ver esto, las dos intentaron ayudarla a levantarse. Sin embargo, RL la rechazó. Antes de que Sistine pudiera decir algo, esta adorable joven estalló en furia de inmediato. Al ser odiado repentinamente por RL, ambos se sintieron completamente confundidos. Pronto, los compañeros de clase finalmente llegaron a su destino. Bajo la guía del profesor, todos visitaron este grupo de institutos de investigación mágica. Pero lo extraño fue que, durante todo el camino, Rumia siempre sintió que el profesor parecía estar observándola fijamente. Este es un instituto de investigación mágica famoso por su investigación biológica. Aquí se pueden ver varios tipos de criaturas fusionadas creadas a través de la magia. Mientras todos los demás estaban asombrados, Rumia se sentía muy inquieta. Después de todo, esto también es una vida. Al mismo tiempo, el profesor que estaba al lado se acercó para informarles que la razón de hacer esto era para investigar el plan de resurrección. Antes de que el profesor pudiera explicar, Glenn lo interrumpió. El plan de resurrección es un tipo de investigación que combina genes humanos con magia para hacer que los muertos vuelvan a la vida. Pero la persona resucitada es como una marioneta. No tendrá ningún recuerdo, debido a que este tipo de investigación viola el humanismo. Fue estrictamente prohibida por el Imperio hace mucho tiempo. Se supo por boca del director que, más tarde, los resultados de esta investigación fueron robados por la Asociación del Cielo. Y también se escuchó que ya habían logrado resucitar con éxito a un ser humano. Tras terminar un día de debate académico, Rumia estaba muy preocupada por la normalidad de RL durante todo el día. Sistine quería llevar a RL a comer juntos, pero RL no quiso prestarle atención. Glenn intentó aconsejar a RL que se reconciliara con sus amigos, pero inesperadamente esto tuvo el efecto contrario. En ese momento, RL culpó de todo a Sistine y Rumia. Si no fuera por su aparición, ¿cómo podría Glenn haberla abandonado? Justo cuando no sabía qué hacer, se escuchó una voz familiar. Para su sorpresa, el hombre frente a ella resultó ser el hermano de RL, quien ya había muerto hace mucho tiempo. Por otro lado, aunque no conocían la razón del enojo de RL, al pensar que ella había dicho antes que quería ser amiga de ambas, Sistine decidió preparar un gran banquete para ella antes de que regresara. Al mismo tiempo, mirando a este hermano familiar, estaba claro que él había muerto hace un año. Resulta que cuando estaba a punto de morir, fue la Asociación de la Luz la que lo salvó. Como recompensa, él esperaba que RL lo ayudara a capturar a Rumia y, al mismo tiempo,
Eliminar a Glenn. Ese mago molesto, al recordar los momentos que pasó con los demás. R'L no supo qué hacer por un momento. En ese instante, Glenn llegó a tiempo. Él sabía perfectamente que el hombre frente a ellos era una marioneta resucitada por la Asociación de la Luz. Debido a que fue descubierto. Esto también hizo que R'L dejara de confiar en su hermano. Glenn planeaba unirse a R'L para eliminar al hombre, pero solo vio cómo la comisura de la boca del sujeto se elevaba en una sonrisa. Al segundo siguiente, Glenn fue atravesado por una gran espada. Nunca imaginó que R'L lo traicionaría. Al mismo tiempo, Sistine regresó felizmente con los ingredientes. Sin embargo, en cuanto abrió la puerta, se quedó petrificada por la escena ante sus ojos. Vio a Rumia tirada en un charco de sangre. Y la culpable era nada menos que R'L, quien estaba frente a ella. Al mismo tiempo, R'L le informó que Glenn había muerto. Al escuchar la terrible noticia de que Glenn había sido eliminado, Sistine se derrumbó por completo. No entendía por qué R'L haría algo así. Viendo que se llevaban a Rumia, aun sabiendo que no era rival para ella, Sistine intentó detenerla, pero debido al miedo, no se atrevió a lanzar su magia. Al ver cómo se llevaban a Rumia, Sistine finalmente comprendió lo débil que era y lloró desconsoladamente. En ese momento, la puerta fue derribada de una patada y Albert trajo de vuelta a un Glenn agonizante. La magia de recuperación normal ya no funcionaba. Para salvar a Glenn, solo se podía usar la magia avanzada, aliento de vida. Debido a que requería una gran cantidad de mana, Albert necesitaba la ayuda del poder de Sistine. Sin embargo, el tiempo no era suficiente. Para entonces, Glenn ya había dejado de respirar. Antes de comenzar el ritual de resurrección, alguien debía darle respiración boca a boca constantemente, aunque nunca lo había practicado. Para salvar la vida de Glenn y tras una breve duda, la joven entregó su primer beso. Cuando Glenn despertó, Sistine, que estaba a su lado, se había quedado dormida por el agotamiento de su maná. Por boca de Albert, se supo que tras investigar, descubrió que el director también era miembro de la Asociación de la Luz. La razón por la que no se lo dijo a Glenn fue porque quería usar a Rumia como cebo para atraparlos a todos de una vez. No esperaba que R'L los traicionara a mitad de camino. Glenn le dijo a Albert que le dejara este asunto a él. Después de todo, él fue quien recogió a R'L. Al mismo tiempo, Rumia, a quien se habían llevado, no estaba muerta. El director, mediante la extracción de sus genes, quería crear una marioneta capaz de derrocar a todo el reino. Se trataba de un ritual de resurrección extremadamente retorcido. Ante el protagonista muerto, para revivirlo, era necesario ofrecer el beso de una chica. La joven dudó repetidamente, pero finalmente decidió besarlo. Glenn, tras volver a la vida y guiado por Albert, encontró la ubicación del enemigo. Al mismo tiempo, esto también estaba dentro de las previsiones del profesor. Mientras ambos sospechaban de la escasa vigilancia, al segundo siguiente apareció ante ellos un león sintético. Aunque parecía feroz, resultó ser solo una apariencia. No duró ni 3 segundos antes de ser derrotado. Al ver cómo sus orgullosas creaciones sintéticas eran derrotadas una tras otra con tanta facilidad, el profesor no pudo contenerse más. Enfurecido por la vergüenza, decidió atacar personalmente. En cuanto el profesor se fue, la sirvienta le dejó el asunto al tipo del cabello azul, ya que ella no quería morir en ese lugar. Justo cuando estaban a punto de llegar a la ubicación de Rumia, el profesor apareció ante ellos. Al momento siguiente, su cuerpo empezó a mutar, convirtiéndose en un monstruo de rostro deformado. Albert decidió quedarse para ganar tiempo mientras Glenn iba a rescatar a Rumia. Viendo que el experimento estaba casi terminado, de repente Glenn irrumpió en la habitación. Al ver que Glenn estaba a salvo, Rumia soltó un suspiro de alivio. Pero para salvarla, aún quedaban 2 problemas. Al ver acercarse a Glenn, R'L no permitió que nadie dañara a su hermano. Esta joven, a quien le habían lavado el cerebro con éxito, convocó de inmediato su espada mágica para enfrentarse a Glenn. Aunque R'L suele parecer distraída, cuando realmente se pelea con ella, Glenn no tenía forma de contraatacar. Mientras esquivaba los ataques, Glenn sacó su arma secreta, que resultó ser un revólver modificado. Al mismo tiempo que detenía el ataque de R'L, Glenn quiso saber si ella aún recordaba el nombre de su hermano. Esto puso nervioso al tipo de cabello azul, aunque era una pregunta sencilla. Extrañamente R'L no podía recordarlo. Glenn aprovechó la oportunidad para lanzar el revólver y luego derribó a R'L. Tras dejar a R'L inconsciente de un golpe, Glenn destruyó primero el equipo experimental y luego le dio un fuerte puñetazo al tipo del cabello azul. Mientras tanto, la inconsciente R'L recordó su origen. Hace 10 años, un científico llamado Sion la creó usando magia, pero a mitad del proceso, fue asesinado por un compañero rubio. La razón por la que el rubio hizo eso fue porque, un día antes, Sion se había puesto en contacto con Glenn, quien en ese entonces aún formaba parte del cuerpo de magos imperiales. Él esperaba que Glenn pudiera ayudarlo a él y a R'L a escapar de la organización. Sin embargo, cuando Glenn llegó, ya era demasiado tarde. Finalmente, Glenn encontró en el laboratorio a una joven profundamente dormida, que resultó ser R'L. La razón por la que R'L no podía recordar era porque el tipo de cabello azul había manipulado sus recuerdos. Un Glenn furioso lanzó su magia de inmediato, justo cuando estaba por resolver el asunto del tipo de cabello azul. Ya era demasiado tarde. Mediante la extracción del poder mágico de Rumia, se crearon 3 marionetas con la misma apariencia de R'L, bajo las órdenes del peliazul. Una de ellas atacó a R'L. En el momento crítico, fue Glenn quien le salvó la vida. R'L no entendía por qué Glenn la salvaría.
Aunque RL había hecho cosas terribles a sus compañeros. En el corazón de Glenn, él ya la consideraba como su propia hermana menor. Él esperaba que algún día RL pudiera encontrar algo importante en su vida y seguir viviendo. Al escuchar esto, RL finalmente dejó de estar perdida y ella misma acabó con su hermana. Al ver a Glenn acercarse gradualmente, el peliazul sintió que algo andaba mal. En ese momento, cualquier magia frente a Glenn resultaba inútil. Mirando el cañón de la pistola contra su frente, pensó que sería ejecutado en el acto. Inesperadamente, Glenn no usó el arma, sino que derribó al peliazul de un puñetazo. Por otro lado, Albert también logró derrotar con éxito al profesor. Finalmente, RL obtuvo el perdón de sus compañeros. Esa noche, RL fue invitada a cenar a casa de Sistine. La calidez de los padres de Sistine hizo que RL se sintiera muy tímida por un momento. Al mismo tiempo, el padre de Sistine parecía tener algo que decir, pero se le olvidó justo antes de hablar. Al terminar la cena, RL quiso disculparse con ambas por lo sucedido anteriormente, pero claramente ellas no le dieron importancia. Fue también en ese momento que RL tomó la determinación de protegerlas por el resto de su vida. Esa mañana, mientras Sistine organizaba unos documentos, Glenn apareció de repente ante ella. Él tenía la intención de disculparse con Sistine por haberle salvado la vida. Al recordar el momento en que besó a Glenn, Sistine se puso roja de inmediato. En ese instante llegaron las otras dos. RL pensó que Glenn estaba molestando a Sistine e inmediatamente quiso usar su espada mágica para castigarlo. Mientras era lanzado hacia la calle, un carruaje se aproximaba. Por suerte, un hombre le salvó la vida. Al ver quién aparecía, Sistine se llevó una gran sorpresa. Era su prometido. Esta es la escena más melodramática que he visto. La chica, frente a su prometido, admite que ya se ha enamorado del protagonista. Antes de que el hombre pudiera reaccionar por la impresión, el desvergonzado protagonista propuso de inmediato un duelo, y el premio sería quién podría casarse con la chica. Durante el castigo de RL, Glenn fue lanzado rodando hacia la calle, estando a punto de ser aplastado por el carruaje. Afortunadamente fue salvado por la magia del hombre, pero lo que Glenn nunca imaginó es que este tipo rubio resultaría ser el prometido de Sistine. Además de ser su prometido, él también es un profesor de magia, y esta vez vino por invitación de la academia. Ser confesada frente a todos ya era bastante vergonzoso, pero Glenn incluso ayudó a impulsar la situación. El resultado fue bien merecido. Este fue el primer día de trabajo del rubio. Su contenido de enseñanza era simple y fácil de entender. Nada inferior al de Glenn. Sin embargo, esto preocupó mucho a Glenn. Enseñarles precipitadamente magia militar antes de que los estudiantes comprendan los pros y contras de la magia podría descarriar a algunos de ellos. Rumia, a un lado, también se dio cuenta de este paso. Al mismo tiempo, el rubio buscó a Sistine. Quería salir a caminar con ella y, de paso, fijar la fecha de la boda. Al ver que se llevaban a Sistine, Rumia esperó que Glenn pudiera darle una mano. Mientras el hombre y la mujer paseaban por el pequeño bosque, ambos ignoraban que varias personas los observaban. Viendo que el momento era el adecuado, el rubio dejó de fingir y expresó su deseo de que Sistine se casara con él de inmediato. Para su sorpresa, ella se negó. Sistine quería aprender más magia para cumplir la promesa hecha a su abuelo. Sin embargo, el rubio se burló de esto. En lugar de perder el tiempo en algo imposible de lograr, le sugirió crear un futuro hermoso con él. Justo cuando Sistine estaba dudando, Glenn salió de repente. Él nunca permitiría que su estudiante abandonara sus sueños. Al ver a Glenn, Sistine tuvo una idea audaz. Admitir públicamente ante su prometido que ya pertenecía a Glenn. Con una sola mirada de Sistine, Glenn entendió al instante. Mientras ponía celoso al rubio, Glenn también reveló lo que pasó entre ellos dos anoche. この可愛い白猫ちゃんは、昨べも俺のベッドで。 Nadie puede soportar que le pongan los cuernos. El rubio juró que haría que Glenn pagara el precio. Al ver que el rubio había perdido la razón, Glenn no quiso entregar a su estudiante a ese tipo de persona. Se quitó el guante y desafió al rubio a un duelo. Así comenzó una competencia entre hombres. Entonces, para poder entrar a vivir en la casa de Sistine y llevar una vida fácil, Glenn decidió realizar un entrenamiento especial para los estudiantes. Resulta que este enfrentamiento decidiría al ganador a través de una competencia entre clases. Pronto, el asunto de Glenn llegó a oídos de Albert. Recibió información de que alguien había ingresado a la Academia de Magia con polvo de ángel. Se trata de una droga que puede convertir a las personas en cadáveres vivientes. Pero Glenn nunca imaginó que una conspiración estaba a punto de ocurrir. El tiempo pasó rápidamente hasta el día del enfrentamiento entre clases. Ambos bandos debían decidir al ganador capturando la base enemiga o derrotando al profesor a cargo. Antes de comenzar el duelo, el rubio no olvidó mostrar su afecto en público, lo que hizo que todos especularan con quién quería casarse realmente Sistine. Aunque este era un duelo arbitrario entre ellos dos, desde el fondo de su corazón, Sistine en realidad todavía quería estar con Glenn. Al pensar en esto, la chica se sintió avergonzada en el acto. Pronto comenzó la competencia de magia entre la clase 2 y la clase 4. La clase 4, dirigida por el rubio, tenía una fuerza abrumadora, mientras todos pensaban que la clase 2 perdería. Glenn no se inmutó en absoluto, ya que contaba con RL, un monstruo con un poder digno de una trampa. Pero eso no fue todo. Poco después, Glenn apareció en el campo de visión de la clase 4, tras provocarlos.
Quiso huir de inmediato. Este comportamiento desvergonzado enfureció instantáneamente a todos. Sin embargo, no sabían que en realidad habían caído en la trampa de Glenn. Esta estrategia de atraer al enemigo a una trampa profunda es inigualable. Rápidamente, la clase 4 fue asustada y obligada a retroceder continuamente. Finalmente, este duelo terminó en empate debido al límite de tiempo. Lograr un empate contra la clase 4 dejó a Glenn muy satisfecho. Al mismo tiempo, por haber perdido el duelo, el rubio regañó severamente a la clase 4. Justo cuando Glenn iba a intervenir, el rubio lanzó su guante. Esta vez fue su turno de desafiar a Glenn a un duelo. El hecho de que ambos se usaran a sí mismos como objetos de apuesta molestó mucho a Sistine. Pero Glenn ignoró sus sentimientos y aceptó arbitrariamente la apuesta del rubio. Al segundo siguiente, recibió una bofetada en la cara. 嫌いよ。あなたなんか。 Esta es la segunda vez que Glenn es odiado por Sistine. Pero aún así, él sigue decidido a ganar el combate de mañana. Quizás esta sea la mejor manera de redimirse ante Sera. Al mismo tiempo, Sistine aparece de repente. Ella originalmente quería disculparse con Glenn. Pero antes de eso, desea saber quién es Sera y la razón por la cual Glenn debe batirse en duelo con el rubio a toda costa. Llegados a este punto, Glenn ya no lo oculta más. Alguna vez fue un niño obsesionado con la magia, con la ambición de convertirse en un aliado de la justicia. Más tarde, se convirtió en el capitán del cuerpo de magos imperiales. Sin embargo, ante la cruda realidad, comenzó a dudar gradualmente de la magia. Y cada vez que llegaba el momento crucial, siempre había alguien apoyándolo silenciosamente desde atrás. Después, en una misión, debido a un error propio, provocó la muerte de su compañera. Desde entonces, aquel niño que amaba la magia perdió el interés por todo, hasta que conoció a Sistine. Debido a que Sistine y Sera se parecen mucho, Glenn tomó el proteger el sueño de Sistine como una forma de redención hacia Sera. Tras escuchar las vivencias de Glenn, Sistine no se enojó. Ella espera que Glenn pueda seguir persiguiendo su propio sueño, mientras que ella también cumplirá valientemente la promesa hecha a su abuelo. En ese instante, Glenn pareció ver la sombra de Sera. Mientras los dos estaban en ese momento afectuoso, se escuchó una voz familiar. El rubio decidió que acabaría con Glenn esa misma noche, pero lo que Glenn no esperaba era que el rubio pudiera usar técnicas de combate militar del imperio. Pero eso no era lo más increíble. Siendo aparentemente solo un profesor común, podía usar la magia de forma de la fe. Este es un tipo de magia de alto nivel que puede materializar la imaginación en una entidad física. Aunque Glenn posee la carta de The Fool, que puede invalidar la magia. Esto no sirvió de nada. Derrotado, Glenn se marchó cabizbajo. Sistine quiso ir tras él, pero el rubio se lo impidió. Al ver que Sistine aún quería resistirse, el rubio dejó de fingir. Le advirtió a Sistine que debía casarse con él obligatoriamente. De lo contrario, destruiría todo lo que ella amaba. Desde ese día, Glenn no volvió a aparecer. Y hoy es el día de la boda entre Sistine y el rubio. Ser obligada a casarse con alguien a quien no ama es el único lamento de toda su vida. Este es el final más difícil de aceptar que he visto. El día de la boda, la chica se puso el vestido de novia con el que siempre había soñado. Pero no podía estar nada feliz. Porque el novio no era el chico al que amaba profundamente. Ser obligada a casarse con alguien a quien no ama es, quizás, su único lamento. Desde el día en que perdió el duelo, Glenn no volvió a aparecer. Y Sistine, para proteger a sus compañeros, finalmente renunció a su sueño y se vio obligada a elegir casarse con el rubio. Ante la mirada atenta de todos, después de que el sacerdote terminara de leer el discurso de felicitación. Lo siguiente era la última escena, el beso de los votos. Aunque Sistine ya se había preparado, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. De repente, las puertas se abrieron de par en par. Tal como todos esperaban, Glenn llegó. Glenn nunca permitiría que Sistine se casara con alguien a quien no ama. Y su propósito al venir esta vez era precisamente para robarse a la novia. Tras usar bombas de humo para confundir la visión, entre los vítores de los compañeros, Glenn logró llevarse a Sistine con éxito. Sistine no dejaba de golpear el pecho de Glenn, en ese momento. Ella sentía una mezcla de alegría y tristeza. No entendía por qué Glenn aparecía recién ahora. Resulta que desde que perdió el combate, Glenn se había mantenido encerrado en su habitación hasta que Rumia lo encontró. Al enterarse de que Sistine estaba siendo amenazada por el rubio, Glenn supo que no era rival para él, por lo que estuvo preparándose para este día. Y en ese momento, frente a sus ojos, apareció de repente un grupo de aldeanos similares a zombies. Glenn se dio cuenta de que estos eran los síntomas tras infectarse con el polvo de ángel. Los humanos infectados se convierten en cadáveres vivientes que siguen las órdenes del controlador. Glenn le dijo a Sistine que huyera rápido, pero fue totalmente imposible. Viendo que estaban a punto de sufrir daños. Afortunadamente Glenn reaccionó a tiempo y eliminó sin piedad a este grupo de monstruos que habían perdido su humanidad. Ante la persecución incansable de los zombies, frente a Sistine, los métodos de Glenn parecían extremadamente crueles. Pero no tenía más remedio que actuar así porque, hace 3 años, fue precisamente este grupo de humanos infectados lo que le hizo perder a su ser amado. Ahora, él no quería repetir el mismo error. Al ver las manos de Glenn manchadas de sangre, Sistine se desplomó en el suelo muerta de miedo. En ese momento, un zombi atacó desde arriba. Glenn disparó 2 veces y le reventó la cabeza al zombi en el acto. Sistine, al presenciarlo todo, estaba aterrorizada. Para ella, el Glenn de ese momento era un auténtico demonio.
Al mismo tiempo, apareció el cerebro detrás de todo. Pero en realidad no era el rubio, sino Jack, quien también era miembro del cuerpo de magos imperiales. Después de asesinar al rubio, Jack se disfrazó con su apariencia. Al ver esto, Glenn le dijo a Sistine que huyera rápido, pues sabía que era su única oportunidad de sobrevivir. Como miembro del cuerpo de magos, Jack había sido expulsado por Glenn debido a su adicción a matar. Y hoy, él estaba allí precisamente para vengar su humillación pasada. Por otro lado, Sistine, colapsada en el suelo, se sentía muy arrepentida. Era evidente que Glenn había arriesgado su vida de principio a fin para protegerla. Pero ella, en lugar de ayudarlo, había empezado a tenerle miedo. Esto hizo que la joven no supiera qué hacer por un momento. Mientras tanto, Glenn estaba sumido en una amarga batalla. Incluso las balas rápidas como el rayo no podían herir a Jack en lo más mínimo. Incluso la magia de alto nivel frente a Jack era como un juego de niños. Pronto, ante la técnica de ángel de Jack, Glenn fue derrotado, pero eso no fue suficiente. Justo cuando estaba a punto de ser enviado al otro mundo, un rayo de magia atacó de repente. Lo que Glenn nunca imaginó fue que se trataba de Sistine. Resulta que, en el corazón de Sistine, Glenn ya se había convertido en una existencia insustituible. Ella no quería perderlo nunca más. Ante la profunda confesión de la chica, Glenn se sintió renacer. Al quitarse ese uniforme militar, decidió derrotar a Jack junto a Sistine. Él quería que Jack regresara con sus compañeros, pero esto fue rechazado. 二人で一緒にみんなのところへ戻るの。そういう約束なら、喜んで受けるわ。頼りにしてるぜ、システィーナ。やっと、初めて私の名前をまともに呼んでくれたわね。Como dice el dicho, cuando un hombre y una mujer se combinan, el ataque se duplica. Frente a la técnica de ángel, Sistine logró destruirla mediante su magia. Glenn, por su parte, saltó por los aires gracias a la cobertura y luego asestó un fuerte puñetazo en el blanco. Pero esto aún no había terminado, pues los villanos siempre hacen un último esfuerzo antes de morir. Acto seguido, Jack liberó todo su poder mágico y convocó a la diosa Ángel. Lástima que la alegría no duró ni 3 segundos, pues la diosa Ángel fue perforada con un gran agujero por la magia de Sistine. Jack intentó restaurarla, pero ya era demasiado tarde. Finalmente, en el instante en que la espada caía, Glenn golpeó a Jack de antemano, aunque obtuvieron la victoria final. Para ese momento Sistine ya había agotado todo su poder mágico. Pero esto no terminó aquí. Jack dejó una amenaza diciendo que la próxima vez definitivamente derrotaría a Glenn. Al final de la historia, Glenn regresó a la academia y continuó siendo el profesor querido por sus estudiantes. Un año después de que Sistine se graduara, ambos tuvieron un final feliz y completo.